Muy bien, muchas gracias. Ya lista para la clase, Sí, para estamos la última ya. esperando. Gracias. Sí, la última. Hay 3 participantes, ya está entrando también Juan, Juan Vizcaíno. Juan, ¿me oyes? Por favor, conecta el micrófono. No Perfecto. soy Juan Vizcaíno, ya cambio de nombre, doctor, soy Jenny Andrade. Ah, Jenny Andrade, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está Vamos usted? bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar esta clase sincrónica para repasar cada uno de los puntos más importantes de la cátedra Ordenamiento Jurídico. En esa idea, debo indicar que primeramente, en la unidad 1, nosotros entramos a evaluar el concepto del ordenamiento jurídico, del ordenamiento primeramente, luego la definición de jurídico, y dentro de lo que es el ordenamiento indicamos que era una colección o cuerpo de leyes. Y lo jurídico lo definimos como aquello que proviene del derecho. Y ese tema originario del derecho o de la definición de jurídico tiene que ver con aspectos o con 3 elementos determinantes. El primero es la universalidad vital. Todo en este mundo es jurídico, desde el mundo animal, el mundo de la flora, el mundo humano. Todo tiene una regulación jurídica. Tanto así que cuando se produce el maltrato animal, esa conducta reprochable es sancionada por una ley. O al igual cuando la persona tala un árbol y afecta el medio ambiente. E inclusive en aquellos aspectos propios del orden social, cuando la persona viola la ley, comete un delito, pues le es aplicada también la consecuencia jurídica establecida en la ley. Es decir, la universalidad vital de lo jurídico está en todos los ámbitos en nuestra existencia. Tenemos que hablar también que tiene que ver con la conducta. Lo jurídico tiene que ver con la conducta, ya que los actos humanos son regulados en cierto modo por la legislación, por la ley. Y nosotros cuando evaluamos el comportamiento social, pues revisamos que el mismo no transgreda el contenido normativo y en caso de ocurrir, pues se hace merecedora de la sanción que establece la ley en atención a la naturaleza del hecho que haya cometido esa persona. Igualmente para aspectos de excentricidad, cuando se organizan eventos públicos, eventos deportivos, ese tipo de organizaciones o de eventos están marcados por una norma jurídica, por un ordenamiento jurídico, en aras de controlar el orden público, de evitar los malos comportamientos, de permisar el expendio de bebidas alcohólicas, en fin, todo tiene que ver con el tema jurídico. Y podríamos decir entonces que el ordenamiento jurídico existe para imponer el orden social. A veces se tiende a confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico y son dos cosas totalmente distintas. El ordenamiento jurídico es el conjunto normativo que rige en determinado estado para regular diversas situaciones en el contexto social o individual. Mientras que el orden jurídico, también denominado orden social, tiene otra finalidad, que es la paz ciudadana. Nosotros cuando señalamos orden jurídico, nos referimos a la paz ciudadana, al orden social, a la tranquilidad, al respeto en el contexto de la convivencia pacífica y humana. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de orden jurídico. Por eso pido que no confundan el ordenamiento jurídico con el orden jurídico. El ordenamiento jurídico tiene un origen y nosotros nos paseamos por dos eventos importantes.
el ius naturalismo y el ius positivismo. El derecho natural y el derecho ya compilado a nivel de las codificaciones. A eso nos referimos también. No nos vamos a estacionar en este punto exactamente. Eso es un tema totalmente histórico, está suficientemente acreditado en el aula. Sin embargo, sí debo señalar que el derecho positivo tuvo sus inicios a través del derecho natural. Luego entramos en el contexto del repaso de la cátedra a hablar en el tema de la jerarquía de las leyes. La jerarquía de las leyes. El ordenamiento jurídico de un país está estructurado jerárquicamente. La primera norma es la Constitución de la República del Ecuador. Y en esa teoría, Hans Kelsen y la Escuela de Viena, según el autor antes referido, indicaba que siempre va a existir el principio de primacía constitucional en la estructura normativa de un país. Y es que la máxima norma siempre va a ser la Constitución, va a ser el fundamento ideológico del resto del ordenamiento jurídico de un determinado estado o país. Y aquí debemos considerar aspectos propios del contenido del ordenamiento jurídico. El derecho positivo es el derecho normado, es el derecho que está estatuido en nuestras leyes y muchas veces también tiene que ver con el derecho que producen nuestros tribunales. Por ejemplo, criterios de la Corte Constitucional del Ecuador cuando fija decisiones de carácter vinculante, convirtiéndolos en ley en la República del Ecuador, o tal cual ocurre en Venezuela cuando nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en materia interpretativa emite sentencias de naturaleza vinculante y que se convierten en ley de nuestra República. El derecho positivo es válido cuando posee un determinado contenido que lo hace justo. Y es que cuando hablamos de justo es de justicia. La justicia es un valor supremo y a veces nosotros encontramos dentro del ordenamiento jurídico disposiciones que no parecieran conducir a la justicia, sino por el contrario a la injusticia. Y de allí que no es válido poseer un contenido normativo opuesto que conduzca a lo injusto. Y ello tiene que ver mucho con el principio de primacía constitucional y también con el sentido lógico del legislador al momento de crear leyes. El legislador debe siempre prever que el contenido de una ley en su articulado no resulte contrario al principio de primacía constitucional. También abordamos aspectos propios de algunas críticas al derecho natural. Y decía Norberto Bobbio que el derecho natural no es un derecho con el mismo título del derecho positivo, porque carecía de atributos para su eficacia. Es decir, el derecho natural no posee los mecanismos de coacción para exigir el cumplimiento y respeto de ellos. Y por ello es que el derecho positivo, entiéndase, el derecho actual, el derecho codificado, sí prevé esos mecanismos frente a la conducta que incumpla las exigencias de la ley. Existen mecanismos para hacerla cumplir. Entonces, el sujeto, la persona, se ve obligada a respetar el contenido de la ley y a hacerla cumplir por ella misma, o en caso de no querer respetar el mandato de la ley, pues el Estado ha diseñado instituciones fijadas en esas leyes para hacer cumplir su mandato, su vigencia, su eficacia. También entraremos a verificar
las características del ordenamiento jurídico. Tenemos que es un sistema estructurado jerárquicamente. El ordenamiento jurídico siempre va a estar estructurado jerárquicamente. Tengan eso siempre muy presente. Y la máxima norma, la norma guía, la base ideológica del resto del ordenamiento jurídico siempre va a ser la Constitución. Los vacíos legales que contienen algunas leyes se componen con el ordenamiento jurídico sistemático. Recordemos que nosotros tenemos algunas fuentes del derecho, aparte de la ley, ¿verdad? Tenemos la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, y atendiendo las circunstancias propias, inclusive la analogía, atendiendo las circunstancias propias de cada evento, pues siempre la ley permitirá, a través del análisis sistemático, cubrir algunas deficiencias que pueda pretender o que pueda tener alguna determinada ley o algún determinado código. Sin embargo, sí debo dejar muy claro que desde el punto de vista penal, nosotros no podemos hacer uso de la analogía, no podemos hacer uso de la costumbre, no podemos hacer uso de la doctrina, sino inicialmente debemos verificar que la conducta desplegada por el sujeto activo, en este caso del delito, esté prevista desde el punto de vista típico en una ley penal, que tiene que ver con el elemento tipicidad, que esa conducta esté prevista como delito en la ley. Lo no previsto en la ley como delito, pues no puede ser imputado. ¿Ok? Nula pena sin ley. Si no está previsto como delito X conducta en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, pues nosotros no podemos inventar una calificación jurídica sobre esa persona para poder justificar su detención o su procedimiento. Lo no previsto en la ley como delito no puede ser sancionado al no estar configurado en el contexto normativo penal. También tenemos que las leyes nacen en función al principio de oficialidad, y es que el Estado es quien se encarga de crear las leyes a través del poder legislativo inicialmente, más allá de que el presidente de la República pueda decretar leyes por vía extraordinaria o en uso de sus facultades fijadas en la Constitución. También la ley tiene una vigencia temporal. Se sabe que nace con la publicación en la Gaceta Oficial de la República y tendrá vigencia hasta tanto sea derogada por otra ley. En consecuencia, allí fijamos la validez temporal de la ley en función al tiempo de vigencia. Igualmente tiene validez espacial o territorial, tomando en consideración la jurisdicción. Las leyes del Ecuador tienen vigencia dentro de la República del Ecuador. Es un tema propio de jurisdicción. Y jurisdicción pues no es más que otra cosa que la potestad que tiene el juez de administrar justicia en ese territorio y hacer valer el contenido de la ley. Tenemos también la fuerza imperativa. La ley tiene fuerza imperativa, impone su literalidad y exige el respeto a sí misma. También nosotros entramos a evaluar la prelación de las normas jurídicas. Y no podemos apartar este punto del principio de primacía constitucional. Las normas que integran la Constitución, es decir, el ordenamiento jurídico de un país debe estar en armonía con la Carta Constitucional, que es la disposición normativa más alta de un país y debe ser el fundamento de todos los demás restantes ordenamientos jurídicos que se producen en ese país, allá en el Ecuador, al igual que en cualquier parte del mundo. Me gustaría saber
si tiene alguna pregunta hasta este momento. De mi parte, no ninguna, doctor. Muchas gracias. Hasta el momento, excelente su explicación, porque además es lo que necesitábamos para complementar los instrumentos educativos que usted nos había enviado a través de la plataforma. Muy bien. El De mi fundamento, parte no tampoco, doctor. Muchas perfecto. gracias. El fundamento de la primacía constitucional en Ecuador está previsto en los artículos 424 al 428 de la Constitución del Ecuador, para que posteriormente los revisen. Y en Venezuela el principio de primacía constitucional lo encontramos en el artículo 7 de nuestra Constitución. ¿Qué debemos comprender nosotros por ordenamiento jurídico? Es el conjunto de normas positivas vigentes relacionadas entre sí y escalonadas, además de jerarquizadas, que rigen en cada momento la vida y las instituciones en todas las clases dentro de una nación determinada. Ese es el concepto clásico de ordenamiento jurídico que nos ofrece el diccionario jurídico venezolano. Y como dije antes, hay unas diferencias entre orden jurídico y ordenamiento jurídico. El orden jurídico es el conjunto de relaciones que deben mantener los elementos jurídicos con arreglo a un principio superior de orden social, ley jurídica que las determina. Entonces, el orden jurídico siempre nos va a conducir a algo que es el fin de ustedes como funcionarios policiales al servicio de la República del Ecuador. Preservar el orden público, preservar la seguridad ciudadana, preservar la paz social, la armonía y la convivencia humana. Sin la existencia del ordenamiento jurídico, no podríamos tener orden jurídico. En la unidad 3, nosotros tratamos también el tema de la plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico y nos referimos a las lagunas de la ley y a las lagunas del derecho. Lagunas de la ley. ¿Qué debemos nosotros tener claro como lagunas de la ley? Es el vacío jurídico de un precepto normativo. Es decir, tenemos una disposición legal, pero dentro de esa ley no encontramos la figura jurídica, la regulación normativa, la regulación legal para determinado caso. Y la laguna del derecho nos indica, a diferencia de la laguna de la ley, es la carencia de toda solución normativa. Es decir, no existe una ley que permita resolver el tema en conflicto. Entonces tengamos muy en cuenta que una cosa es la laguna de la ley, en la que sí existe una ley, pero no existe dentro de la misma la solución normativa, mientras que la laguna del derecho es de un espectro más amplio. Es decir, no existe la norma que permita regular el tema objeto del conflicto. Son dos cosas totalmente distintas. Y los sistemas de solución que nos ofrece este tipo de eventos de lagunas o de vacíos legales o del derecho, nos lo explica Norberto Bobbio a través de los sistemas de la autointegración y el sistema de la heterointegración. Y la autointegración se vale de la analogía y de los principios generales del derecho. Hay unos principios generales del derecho y la analogía. La analogía tiene que ver con el precedente de un hecho similar al que se está presentando en este momento y que nos puede conducir a aplicar el mismo mecanismo de solución utilizado en ese caso anterior. Y el sistema de heterointegración se realiza atendiendo o recurriendo a los ordenamientos
jurídicos o a diversas fuentes distintas, como la costumbre o el denominado derecho judicial en el sistema anglosajón. Entonces, en el sistema de heterointegración, nosotros conseguimos a lo mejor de frágil manera fijada la regulación en una determinada ley, pero resulta incompleta, inconclusa, y nos vamos entonces a hacer uso de un criterio jurisprudencial o de alguna costumbre propia de un determinado sector del territorio nacional, dependiendo de donde ocurre el evento, para poder buscarle la solución al caso. Sin embargo, en materia penal, nosotros no podemos hacer uso ni de la analogía, ni de la costumbre, ni de la doctrina, porque en ese tema propio del derecho penal, donde se pone en discusión el tema de la libertad de la persona, rige es el principio de legalidad, partiendo de lo constitucional, llegando a lo legal en fuente del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que resume en un solo compendio el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo, es decir, el derecho penal material a través de la fijación de obligaciones y deberes de conductas y las sanciones a la violación de esos deberes y de esas conductas, que es la parte sancionatoria penal, y la parte adjetiva, que tiene que ver con el procedimiento establecido allí para la aplicación de las sanciones fijadas en la parte material del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. La justicia como ordenamiento jurídico. Primeramente debo indicar que tanto la Constitución del Ecuador como la Constitución venezolana fijan en la primera, que es la del Ecuador, en su artículo 1, y en la segunda, que es la venezolana, en su artículo 7, la justicia como un valor supremo. Y esa justicia como un valor supremo se alcanza con la vigencia eficaz del ordenamiento jurídico. Es decir, en la medida en que nosotros consolidemos la eficacia de la norma, podremos alcanzar el verdadero valor supremo de la justicia en el contexto del Ecuador y de nuestra República Bolivariana de Venezuela. También debemos hablar de la justicia como ideal. Y es que el padre Luis María Olazo, a quien he referido como fuente, contempla la justicia como un valor superior, como un ideal que el derecho aspira a alcanzar. Y es muy cierto, no tendría razón de ser la existencia del derecho si no es para alcanzar fines justos. Y ese es un valor que no debemos perder de vista en cada una de las actuaciones que cumplamos como funcionarios policiales. La justicia exige en la sociedad una igualdad o armonía entre diversas personas o entre seres sociales. Y aquí debo parafrasear al padre Luis María Olazo cuando trata el tema de la armonización de la justicia. Y allí refiere tres aspectos. La justicia persigue controlar las relaciones entre el Estado, que viene ejerciendo la autoridad, y los particulares como personas privadas, es decir, que el comportamiento de estos particulares esté en armonía con los fines que persigue el Estado. Relaciones entre el Estado y particulares, también en favor de los particulares, porque uno de los fines también del Estado es la consecución del bien común y del orden social. Y tercero, las relaciones de los particulares entre sí, es decir, del vecino con el vecino, del comerciante con el comerciante, del cliente con el comerciante, de la persona profesional de un área con la otra persona profesional de otra área, y es que allí nosotros conceptualizamos lo que deberíamos comprender por justicia general. Ese es el alcance propio que nos fija el padre Luis María Olazo a nivel de la comprensión de lo que es la justicia como ideal. Avanzando un poco más,
nos introducimos en la unidad 4. Las antinomias o conflictos de norma. ¿Qué consideramos nosotros antinomias? Tomamos como referencia el maestro Guillermo Cabanelas y él dice que significa la contradicción real o aparente entre dos leyes o entre dos pasajes de una misma ley. Es decir, hay un tratamiento similar en el ordenamiento jurídico de un país en dos legislaciones distintas o inclusive dentro de una misma ley, dos regulaciones del mismo punto. En este caso, una y la otra. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema de las antinomias? Ese tema supone que las normas confrontadas, primeramente, deban pertenecer al mismo ordenamiento jurídico o sistema jurídico y que además coincidan total o parcialmente en un ámbito de validez, llámese temporal, espacial, personal o material. Es decir, nosotros no podemos hablar de antinomias si no tenemos vigentes esas dos disposiciones que se relacionan con el mismo punto dentro de distintas normas o dentro de una misma norma. Por ejemplo, en Venezuela, les voy a poner un caso muy práctico para que lo comprendan de mejor manera. En Venezuela tenemos en el Código Penal como un hecho punible del tipo falta, es decir, del tipo infracción, el almacenamiento de sustancias peligrosas en una casa, llámese gasolina, combustible, en fin. Pero también tenemos la ley orgánica o la ley, perdón, sobre el delito de contrabando. Y allí se tipifica también la tenencia ilícita de ese tipo de carburantes, de hidrocarburos en una casa, en una vivienda. Entonces, fíjese cómo tenemos allí una antinomia, se regula ese hecho, está previsto desde el punto de vista sancionatorio en dos leyes distintas. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos para resolver eso? Ambas disposiciones, primero verificamos que tanto lo contenido en el Código Penal como en la ley sobre el delito de contrabando estén vigentes, que ambas legislaciones estén vigentes. Si están vigentes ambas legislaciones y regulan ese supuesto de hecho a través de la norma en ambas situaciones, pues estamos en presencia de una antinomia y ahí deberíamos hacer valer el principio de la norma que más favorece, la que tiene menos sanción es la que deberíamos hacer valer para poder hacerla eficaz, aplicarla. Entonces la antinomia implica eso, que la regulación sea dual, bien sea en dos normas distintas o dentro de una misma norma esté previsto de manera similar en artículos distintos. También tenemos la otra modalidad resolutiva, que es para las antinomias jurídicas, que son el axiológico. Tenemos también el axiológico. El axiológico tiene que ver con los principios. Las normas en conflicto genera a su vez el desplazamiento de una en favor de la otra. Es decir, aquí nosotros entramos a considerar no el contenido propio del artículo, sino entramos a considerar los principios, es decir, los valores jurídicos que conducen a un correcto modelo de derecho. Y en esa idea, pues debemos entender que la Carta Constitucional nuestra, llámese del Ecuador y Venezuela, establecen unos principios y valores. Y cuando no tenemos clara la solución en el contexto de una ley, más allá de tener la ley, si tenemos una mediana regulación del tema y nos urge poder resolver de manera justa, pues hacemos uso de la modalidad axiológica y buscamos la solución a través de la interpretación o lectura de los valores y principios contenidos en la norma inspiradora, que en este caso es la Constitución. Tenemos también el modelo jerárquico, que nos indica que la norma superior prevalece sobre la inferior. Aquí tan sencillo, si hay una norma de mayor jerarquía que establece un tratamiento mejor del tema en conflicto, pues simplemente aplicamos la norma que nos conduce a
a resolver el conflicto haciendo uso de la inspiración jerárquica o de la influencia jerárquica, que en este caso puede ser la misma Constitución. El cronológico, la norma posterior, deja sin efecto la anterior. Recordemos que las leyes se derogan por otras leyes. La vigencia temporal de una ley está sujeta al tiempo de vida de ella. Si llega una ley nueva que deroga la anterior, pues tan sencillo que esa ley que está vigente es la que va a resolver el conflicto, excepto en aquellas circunstancias donde en función al tema temporal, si el hecho ocurrió en la vigencia de la ley anterior y esa ley anterior contenía una sanción de menor penalidad, más allá de que esté derogada, siempre habrá que hacer uso de esa sanción, de esa pena que establece esa ley vigente para ese momento, indistintamente de que tengamos una nueva ley. Es decir, allí se representa el principio de la norma que más favorece al reo. Y el de especialidad, que es la norma especial, se impone sobre la general. Si tenemos una ley especial que regula una determinada materia, pues hay que hacer uso de esa ley y apartar las disposiciones generales. También tenemos la modalidad de la liberalidad, entre una norma que consagra una liberalidad y otra una prohibición. Pues se escoge la primera. Es decir, si tenemos una norma, si tenemos dos normas y en una se prohíbe determinada conducta y están vigentes ambas, en una se prohíbe determinada conducta y en otra se permite, pues simplemente debemos hacer uso del principio de mayor favorabilidad en función a la liberalidad, es decir, consagrar la libertad de la conducta del ser humano. Y tomaríamos como referencia la norma de mejor tratamiento en cuanto a la liberalidad. También nosotros debemos hablar de la eliminación de las normas, de los criterios más utilizados para resolver las antinomias. Aquí hay unos puntos que son importantes tocar a modo de resumen. La eliminación de las normas o el obstáculo respectivo. Eso significa la expulsión de la norma inválida e incompatible. Es decir, aquí nosotros tenemos que revisar el artículo 76, numeral quinto de la Constitución de la República del Ecuador, que conduce a eliminar las normas que se constituyan en obstáculo y que resulten incompatibles con la norma superior, que en este caso es la Constitución. También tenemos la inaplicación de una de las normas sin declararlo. Es decir, aquí el resultado y fundamento es básicamente similar al anterior, prácticamente, aunque no hay un reconocimiento explícito de la situación de antinomia y de que se deja de lado una de las normas. Aquí no eliminamos la norma, sino que nos apartamos de la norma que resulta contraria a la norma superior. No la desaplicamos, perdón, no la eliminamos, como dije en el tema anterior, en el punto anterior, sino la apartamos. Y el tercer punto es la conservación de las dos normas y fijando el sentido de una de ellas. Tenemos dos normas y entonces fijamos el sentido de una de ellas, ¿verdad? Con base a la interpretación literal o auspiciada. Literal en el sentido de que explique o fije de mejor manera en detalle lo que perseguimos a través de la aplicación de la ley. En esa idea, pues, considero que hemos abordado todos los puntos que hemos revisado durante estas 4 unidades y quiero pedirles a ustedes la mayor consideración posible. No nos limitemos a lo que se ha asignado en cada una de las unidades. Vamos a tratar de mantenernos activos con la revisión de esos puntos porque son de suma relevancia para el ejercicio de las funciones de ustedes allá. Y tener siempre presente que el ordenamiento jurídico primario de un país siempre va a tener como cabeza
la Constitución de la República, que es la pirámide que señala la estructura jerárquica piramidal del ordenamiento jurídico del Ecuador. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna interrogante al respecto para poder atenderles en estos minutos finales que nos quedan. Yo estoy altamente agradecido con la responsabilidad de ustedes, la participación que han tenido en estas 5 semanas en el aula. Han cumplido cabalmente con cada una de sus asignaciones y he observado excelentes trabajos, excelentes infogramas, excelentes ensayos, suficiente nivel, importante nivel en la discusión de los puntos fijados a través del aula. Y sigo pues a la disposición de ustedes para cualquier pregunta que a bien quieran formular o emitir alguna opinión sobre la experiencia que han tenido en esta cátedra de ordenamiento jurídico. Quisiera escucharles, por favor. Buenos días, doctor. Soy el capitán Pablo Caicedo. Con el permiso del resto de mis superiores, que estamos en la cátedra en este Zoom de ordenamiento jurídico, quiero agradecerle sus conocimientos que ha impartido. La nueva modalidad. Disculpa, Pablo, si quiere activa la cámara, si gustas. No hay problema, la pueden activar si desean, todos. Quisiera ver la cara, si pueden activar las cámaras, por favor. Ya, muchas gracias, doctor. Como le decía, muy amable por los conocimientos que nos ha impartido. Nos ha servido de mucho, realmente nos ayuda bastante en nuestra vida profesional como funcionarios de hacer cumplir la ley, doctor. Entonces, es importante lo que usted nos ha dictado. Muchas gracias y lamentablemente hay que decirlo así, ¿no? En la teoría es una cosa y en la práctica es otra. Sí, así es. Pero, bueno, lo importante es que manejemos la parte teórica, que tengamos muy en cuenta la importancia y la relevancia del ordenamiento jurídico en la vida de un país y en la vida ciudadana. Así es, doctor, así es. Nosotros debemos, como funcionarios de hacer cumplir la ley, tenemos que apegarnos a la norma, a la ley, a lo que, a la pirámide que él señala. Y bueno, el resto ya depende de los otros funcionarios que también que ayudan a hacer cumplir la ley, doctor. Sí. Bueno, mire, para nosotros, para el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, ha sido un grato honor apoyarles y ser parte activa de la formación de ustedes como profesionales en el Cuerpo de Policía del Ecuador. Es importante mantenernos al día con el estudio. En estos tiempos de preeminencia de los derechos humanos juega un papel importante el conocimiento. El conocimiento, porque hay una premisa que indica que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento y ustedes cumplen funciones de Estado allá en el Ecuador y muy bien sabemos que la tarea del funcionario policial no resulta fácil. Hay eventos sumamente fuertes, hay eventos sumamente complicados en los que se ve obligado a actuar el funcionario en tiempo mediato, sin incluso poder a veces medir algunas consecuencias que pudiese generar en la responsabilidad individual del funcionario. Y me refiero al tema de los derechos humanos. Es un tema sumamente relevante, es un tema sumamente importante para ustedes. No sé si Jenny Andrade, gracias por tu participación. Jenny Andrade quiera opinar, Ángela Vélez, Jonathan Eras, si quieren enviar un mensaje final, ya estamos casi